Comisión Segunda del Senado de la República, los soldados profesionales y los infantes de Marina profesionales fueron el tema del día. Y es que hoy se inició ya la discusión del proyecto de ley 126 de 2023. Tiene que ver con el estatuto de carrera de los soldados profesionales e infantes de Marina profesionales. Dos abogados, soldados profesionales en uso de buen retiro, estuvieron presentes en el recinto del Congreso de la República, más exactamente en la Comisión Segunda del Senado de la República. El abogado Daniel Escobar y el abogado Luis Beltrán Prada estuvieron presentes y los tenemos aquí para que primero el soldado profesional accionista de Covisión Colombia pues lidere esta entrevista y nos cuente qué pasó y por qué tanta alegría, por qué hay optimismo entre los soldados profesionales y los infantes de Marina. Daniel Escobar, un saludo muy especial, bienvenido, conduzca usted la entrevista. Muchísimas gracias, Carlos Andrés. Doctor Prada, muy buenas tardes. Y antes de iniciar, saludar a mi pueblo colombiano y a los más humildes. Hoy es un día muy especial para todos los soldados profesionales y los soldados e infantes de Marina, porque son soldados. Tenemos una buena noticia, doctor Beltrán, y es, antes de que comience, voy a saludar a los coayudantes de este proyecto de ley. Uno, a las asociaciones, a COSIPAR, a SOTBET y a las diferentes asociaciones que han estado trabajando día a día de la mano acá de mi doctor Beltrán, del doctor Herrera, del doctor José Castro, del doctor Reinaldo Torres, del doctor Julio Bergaño, del contador soldado profesional John Alejandro Cortés, y muy en especial a toda este tren de la UTL de José Vicente Carreño, quien pues durante mucho tiempo, estimados colombianos, y para ustedes, señores soldados, se vino trabajando este proyecto de ley. Pero no soy yo el que les vaya a contar la nueva noticia o la nueva que se da hoy en la Comisión Segunda, en debate con los senadores. Doctor Prada, bienvenido al programa, bienvenido a Ecovisión, a los micrófonos y a todos ustedes los soldados. Y doctor, cuéntenos qué se hizo hoy, qué se presentó y cómo vamos a empezar a trabajar este proyecto de ley. Muy buenas tardes para toda la teleaudiencia, para Carlos Andrés y para el doctor Daniel Escobar. Bueno, este proyecto de ley viene trabajando desde hace 2 años con la UTL del senador José Vicente Carreño y con la UTL del senador Alejandro Chacón. En el 2023 se presentó el proyecto. Este es el primer debate. Hoy, ¿por qué es importante el día, digamos? La relevancia es porque ya inicia su trámite legislativo. ¿Cuál fue la situación allí? La apresura del tiempo. Se debatieron otros proyectos, unos proyectos muy importantes, como es el de reconocerle a los soldados regulares un salario mínimo mientras su servicio militar, y bueno, entre otras garantías allí, un proyecto que estaba que ya iba por segundo debate y ha quedado aplazado, y hoy iniciaron con él también sobre un proyecto que busca que el Banco de la República cree una medalla, o perdón, una moneda conmemorativa a los soldados, a la fuerza pública, a los veteranos de la fuerza pública. Y por esas razones, nuestro proyecto de ley, allí donde somos coautores, ya como el doctor Daniel lo manifestaba, las personas que han trabajado allí, algunas organizaciones, pero claro que sin el apoyo del senador José Vicente Carreño, pues esto no fuera posible. Gracias a él y iniciamos ese trámite. Entonces, ¿cuáles fueron los compromisos que se adquirieron? Es que... Antes de que digamos los compromisos, doctor, cuéntenos
¿Cuántos años lleva el decreto 1793 y el decreto reglamentario 1794, que es el estatuto de carrera de los soldados y los infantes de Marina, y que ningún gobierno, ahí hay que decirlo, aquí hay que decirlo, ningún gobierno, ningún legislador, ninguna corte había presentado estas reformas cualitativas y cuantitativas que se necesitan hoy, pues a su vez de que pues todo ha ido cambiando. Miremos la profesionalización del ejército y sobre todo de las bases, de los soldados e infantes de Marina que hoy se encuentran en actividad, porque hay que aclarar, este proyecto es un proyecto dirigido única y exclusivamente a los que hoy se encuentran en actividad. Bueno, el decreto de 1793 y sus decretos reglamentarios son del 2000, de julio del 2000, del año 2000. Y estos decretos se dieron con la necesidad de cambiar la ley 131 de 1985, que creaba los soldados, los famosos soldados voluntarios, que tantas dificultades han tenido para reclamar sus derechos y que aún de los que están pensionados por sanidad con esta categoría como soldados voluntarios, pues tienen muchas dificultades porque esta ley lo que creó fue una, digamos que una categoría de soldados, pero solamente estableció un factor salarial, y el resto como que conglomeró o llevó los soldados que decidían seguir en la fuerza a que se sometieran al régimen disciplinario y de justicia penal militar y los demás regímenes similares de los oficiales y suboficiales de nuestras fuerzas militares. Pero en sí, eh, solamente es muy irónico hablar de este tema y es bastante, eh, digamos que Espinoso. espinoso, porque mira que, ¿qué hizo el Ministerio de Defensa en su momento y el gobierno nacional al crear la ley 131? Eh, Crearon a esa figura de soldado profesional por las necesidades, por la situación de guerra que vivía el momento y que no se estaba dando con los soldados regulares y que se estaba saliendo algunas organizaciones al margen de la ley pues de control. Y se necesitaba buscar una pie de fuerza pues que pudiera enfrentar esta necesidad de salir del orden público, y lo que crearon fue el famoso soldado profesional, perdón, Voluntario. el soldado voluntario, pero lo asimilaron para el tema de disciplinario y penal militar, al régimen de oficiales y suboficiales, desconociendo eh, otros derechos. Entonces, era soldado para unas cosas, para cumplir, para que le aplicara la ley, pero en beneficios esa ley es muy pobre y muy, eh, como tenían muchos vacíos, por eso no tenía subsidio En pocas militar. palabras, doctor Beltrán, el soldado solo tiene derecho a tener miedo, el resto no había ninguna preventa. Exacto, no había ninguna preventa. Entonces, ¿qué pasó? A medida que esto se fue creando, yo creo que uno de los años, de las décadas más violentas ha sido la del 90 y la del 2000. Mm, Porque digamos que en la década del 90 fue donde se tomaron muchas poblaciones, pasó una cantidad de situaciones bastante difíciles en las diferentes cabeceras municipales, y se requería tener un pie de fuerza. La policía era parte donde no podía llegar, y si llegaban allí tocaba era, pues, escoltados por el ejército. Entonces, ¿qué pasó? Allí fue donde se creó esa necesidad. Y entonces, a raíz de esa necesidad y que los soldados profesionales crecieron muy rápido, de 1985 a 1997, que se comenzó a hablar de la profesionalización, eh, habían crecido en un número considerable y se necesitaba hacer unos cambios, porque ya comenzábamos a tener los soldados que se estaban saliendo lesionados por la misma fragor de la guerra, y allí se necesitaba tener una situación clara, a ver qué pasaba con ellos. Es así que hay algunos soldados que están pensionados con un salario mínimo, o algunos hasta con menos del salario mínimo, porque lo que hacía el juez en su momento, y no lo voy a criticar, antes de agradecerles que les reconoció algo,
era buscar cómo los acomodaba en la ley 100 y decirles, bueno, usted tiene capacidad de más del 50%, hay soldados que tienen el 99 o el 100% de incapacidad y estaban pensionados con un salario mínimo porque era lo que la ley permitía. Entonces lo asimilaban a la ley 100 y como allí esa tenía una situación era que eh, se podía pensionar si se pensionaba con el 50 más uno, pues tenía el 50% de una pensión. ¿Qué pasaba? Como no alcanzaba para el salario, a superar el salario mínimo, entonces una decisión muy acertada de la Corte Constitucional dijo que, no, que ninguna persona en Colombia podría ganar por debajo del salario mínimo y allí fue donde los soldados salían con un salario mínimo, soldados con 100% de discapacidad. Entonces, ¿qué pasaba? Que pues se necesitaba buscar formas, tampoco tenían derecho a vivienda, entonces no existía el derecho a vivienda, el subsidio de vivienda. Y si salían afuera, había otra cosa más irónica, es que lo que pasa es que mire que contar la historia, y esto es un tema bastante largo, y ojalá el pueblo colombiano entienda las preocupaciones de nosotros y las necesidades que tenemos, y es que en el tema de acudir a los suicidios le decían, no, pero es que usted no está en el CISBEN, usted no está entre la población vulnerable porque usted es soldado voluntario, pero no tenía derecho a un subsidio de vivienda. Entonces le quitaban los subsidios normales y tampoco la caja de honor, que en su momento Caprovimpo, tampoco le reconocía o le permitía tener una vivienda. Entonces esa fue la necesidad en el 2000. En 1997 y eso duró más o menos 3 años, pero cuando eso no existió ningún soldado. Había un soldado que me refuta y por ahí me dicen en redes sociales, pero bueno, yo tomo esas situaciones de manera muy humilde y dice que sí, que supuestamente allí el comandante de las fuerzas tenía asesores soldados, pero no sé cuál será. Yo la verdad no conozco ese soldado y si está, pues me gustaría hablar con él para que nos ayude también en este proyecto, de que supuestamente un soldado estuvo ayudando en el proyecto de decreto del 1793, pero los oficiales hablan, unas personas que hablan, pero yo la verdad no lo conozco, desconozco que haya existido un soldado. No, Entonces, y perdóneme, doctor, que lo interrumpa, pero si vamos a ver el contexto del decreto 1793, pues es un decreto lesivo a su vez de que pues no le da prerrogativas ni le da garantías ni jurídicas, ni económicas, ni de salud a esta población de los soldados y que además valga decirlo que los soldados son los hijos del pueblo, son los hijos del campesino, del de la vereda, del corregimiento, del municipio, es porque es correcto. que afortunadamente nosotros que pues hemos podido sacar de nuestro pecunio, de nuestro retiro asistido, de nuestro retiro para poder pagarnos nuestras carreras, porque es que hay que decirlo, el Ministerio de Defensa como pasivo, pues no ha presentado, mire, ya 24 años y la verdad no se le ha visto ni la primera reforma a este decreto. Estas reformas que han tenido el decreto 1793 han sido por intermedio de la vía judicial, La que Corte han sido Constitucional, por demandas y sentencias que de la se Corte han Constitucional. impretado los soldados, pues para que se les garanticen sus derechos laborales, porque es el contexto de este decreto pasado. Ahora, yo sí le quiero preguntar, mi doctor, que usted fue uno de los más juiciosos dentro del decreto que se presentó hoy. Perdón, el proyecto, Este decreto, dentro del este proyecto, decreto, dentro del ¿cuál es proyecto. el proyecto? Perdón, sí, el proyecto. ¿Cuál es el fondo, el objetivo de este proyecto que está hoy ya a cursar su vía legislativa? Bueno, entonces venía como con esa génesis de qué ha pasado con los soldados y cuál es el asunto que nos lleva allí a que existe una necesidad. Entonces se crearon estos decretos y los reglamentarios en 2000. Y desde el 2000, lo que dice el doctor es cierto, y es que allí existido algunas situaciones que han modificado, pero ha sido gracias a la Corte Constitucional. No porque yo sea abogado, yo creo mucho en las sabias decisiones de la Corte Constitucional. Soy uno de los convencidos de que la Corte Constitucional en Colombia ha suavizado el sufrir de la vulneración de los derechos del pueblo colombiano. Y, y entonces esas decisiones es lo que han hecho que cambiaran algunos aspectos de este decreto, pero el resto no había una posición del ministerio
de decir que iba a cambiar ese estatuto. Pareciera que estuviéramos hablando de 24 años atrás, pero resulta que la sociedad ha cambiado, la nación ha cambiado, el pensamiento de la población joven ha cambiado. Entonces, ¿qué se necesita? Se necesita una norma más humana, más integral, porque el soldado viene de la sociedad. No olvidemos que uno primero fue civil, nació, creció, y luego sigue ingresamos a soldado. A los soldados estamos ingresando a los 18 años, eh, que como mantiene la norma, y, y es allí donde ya pasamos a ser soldados profesionales, pero antes éramos de la sociedad. ¿Y cuándo volvemos a ser otra vez de la sociedad? A partir posiblemente de los 40, 45 años, 55 años. Pero nosotros somos parte de la sociedad. El hecho de que pertenezcamos a una organización tan loable y de una condición tan digna que como es de la guarda de la soberanía nacional de las fuerzas militares, no quiere decir que nosotros no seamos parte de la asociación, de la sociedad, de la población. Entonces, esas necesidades cambiantes es lo que ha llevado a que se pensara en un proyecto de ley que primero dignificara esta carrera. En segundo lugar, que lo profesionalizara. La policía profesionalizó a sus bases, que eran los famosos agentes de policía, y tienen los patrulleros con unas mejores condiciones, y eso me alegra por ellos. Me alegra porque digamos que es nuestra fuerza, son nuestros policías que encontramos a la salida de nuestras casas y que están velando por nuestra seguridad. Pero así también el soldado son las bases de las fuerzas militares. Estamos hablando de la Fuerza Aérea, de la Fuerza, de la Armada Nacional, del Ejército Nacional, de nuestras tres fuerzas de tierra, mar y aire. Las bases son los soldados. ¿Y de dónde vienen los soldados? De la población. Y muchas veces vienen de las poblaciones más vulnerables. Y si llegamos a una institución y allí vamos a ser también el más vulnerable, pero entonces se necesitaba un estatuto que estuviera acorde a las necesidades de hoy y posiblemente a las necesidades del futuro. Eso es lo que, por eso es tan importante que hoy habrá dado ese primer paso, porque el resto veníamos en la proyección del proyecto, duramos trabajando 2 años, preguntando con diferentes asesores, un equipo muy organizado, decidido, 2 UTLs trabajando con excelentes profesionales, soldados profesionales en derecho, con maestrías, con especializaciones, trasnochando, sacando de nuestro tiempo, muchas veces por eso nos tocaba trabajar de noche y muy de mañana, porque pues algunos tenían labores, entonces lo que buscábamos era que acomodarnos al tiempo para buscar un proyecto de ley que estuviera acorde a la necesidad actual y así y el futuro. Sí, bueno, y hay que pues de entrar en el contexto de que este nuevo proyecto de ley pues dignifica a la persona, al soldado, al infante de marina, porque es que con el decreto 1793, con la ley 131, nosotros no somos militares, no ganamos ni prima de actividad militar, la gana un civil que es la secretaria o el que hace el aseo, y no quiero faltarle al respeto a estas personas, es un trabajo, pero ellos tienen una cédula militar, el soldado no la tiene, el infante de marina no la tiene. Es correcto, claro, todas esas necesidades fue lo que nosotros con conocimiento de causa eh, plasmamos allí y tenemos en ese articulado de 52 artículos eh, un reconocimiento, tal vez demorado, a buscar, ajustar todas estas necesidades y garantizar estos derechos. Y un punto muy importante, el soldado profesional no tenía derecho al debido proceso. Parece que este solamente tuviera este principio del debido proceso solamente estuviera en la Constitución y que no estuviera, y para los soldados no existiera, porque allí el soldado lo retiraban por decisión del comandante y no tenía derecho a decir nada. No tenía siquiera derecho, ni siquiera muchas veces, ni siquiera a despedirse de sus compañeros porque era sacado de las unidades militares y tirado a la calle como... ahorita ni siquiera se puede hacer eso con un animal, porque ahorita para hacer eso con una mascota, eso es un delito. Pero con el soldado, el ser humano que encarna el soldado, sí lo hacía.
sí lo hacían. Era muy lógico, era muy dado a que eso pasara, que saliera y lo, y lo retiraran sin ni derecho a nada. Por eso el soldado no reclamaba, no hacía junta médica, no hacía nada, porque el comandante le había dicho, no, usted se va, no sirve para esto. Entonces, ahorita lo que buscamos aquí en este proyecto es un debido proceso, que se le garantice ese derecho, que es un principio fundamental del derecho, el debido proceso. A que lo escuchen también, a que si se va a retirar, listo, yo no estoy